Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema fundamental que tiene evidentemente muchas aristas, que está relacionado con todos los aspectos de la vida nacional, que es nada menos que el proceso de integración de América del Norte. Proceso que existe en lo demográfico, en lo económico, en lo cultural y lo veremos también en alguna medida en lo político, y no quisiéramos, pero también está ocurriendo en lo militar. Publiqué hace unos días un artículo que llamé Los Tres Caballeros, recordando aquella vieja película de Disney, donde de modo un tanto festivo comentaba yo el encuentro de los presidentes de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, en Guadalajara. Yo voy a presentar de entrada a nuestros invitados, los voy a presentar haciendo una excepción de un jalón a los tres. Les voy a decir por qué. Porque se trata de tres personalidades muy relevantes y complementarias que estimo no piensan igual del tema, pero seguramente van a encontrar coincidencias. Se trata, a mi derecha, del doctor Mauricio de Mari Campos, que actualmente dirige un instituto de investigaciones en la Universidad Iberoamericana y que tiene una larga carrera. Él fue subsecretario de Economía, no sé cómo se llamaba entonces. Fomento industrial. Exacto, y eso es la subsecretaría suya, es una gran especialidad, es el fomento del desarrollo industrial. Fue el segundo mexicano que dirigió una agencia importante de las Naciones Unidas, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Ha sido embajador de México, profesor. Es un académico con experiencia y mucha diplomática. Aquí tenemos un diplomático profesional que al mismo tiempo es académico y escritor, ¿sí? Que es Enrique Berruga. Él ha sido representante de México en la Organización de las Naciones Unidas, ha sido subsecretario para Asuntos Multilaterales y para Asia, África y Europa. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales del ITAM. Tenemos a Alejandro Ales Béjar, que es doctor en Sociología, que es de la Facultad de Ciencias Políticas y licenciado en Economía por la UNAM. Ha tenido una larga trayectoria académica, ha publicado numerosos libros y esta es una de sus principales especialidades. Acaba de publicar un libro de análisis de balance sobre el Tratado Latinoamericano de Comercio. Él es totalmente académico. No creo que haya tenido lidis diplomáticas y a lo mejor hasta es un poco antidiplomático, cosa que no nos caería mal hablando de estos temas. Balance del Tratado de Libre Comercio. 94 entró en vigor, 1 de enero. Tenemos 15 años. ¿Cuál es el balance en términos generales? Bueno, si me preguntas a mí, Porfirio, Sí, ciertamente es un balance, yo diría, de luces y de sombras. Es un balance en el que, por un lado, se puede decir que como consecuencia del tratado, pues hubo un crecimiento muy importante de las exportaciones mexicanas. ¿A dónde? Particularmente hacia los Estados Unidos, por supuesto, que se ha convertido en nuestro principal socio comercial, el principal destino de nuestras exportaciones. Hubo un incremento muy notable de la inversión extranjera directa, que en parte explica precisamente este crecimiento en las exportaciones manufactureras, sobre todo en la industria automotriz, electrónica, donde tuvo lugar de una manera muy importante a lo largo de la segunda mitad de los 90s. Y posteriormente, podríamos decir también que tuvo un impacto importante pues en una primera etapa en la productividad, no solamente de la industria, sino de la agricultura mexicana. Pero, por el otro lado, pues hay que reconocer que si tomamos en cuenta cuáles... Se despobló el campo. Pero se despobló el campo. Bueno, si tomamos en cuenta, obviamente, cuáles eran los objetivos del acuerdo, que eran, como en todo proceso de integración, el que nos integráramos cada vez más
y nos acercáramos en nuestros niveles relativos de desarrollo, entonces, como ha sucedido en el caso de la Unión Europea, ¿verdad? Pero es otro tipo de integración. Es otro tipo de integración, pero social quizás es lo que también. vale la pena comparar. Claro. En el caso nuestro, mira, en un estudio que acabamos de terminar ahí en la Ibero ahora, veíamos que en 1980 el Producto Interno Bruto de México representaba alrededor del 36% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Realmente hace unos años, y sobre todo después de la crisis de México de 1995, la gran crisis económica, y desde entonces no nos hemos recuperado, pues ha venido representando hasta la fecha como el 25% del PIB. O sea que en vez de que hubiera producido un acercamiento, una aproximación en los niveles relativos, hoy en día, con el crecimiento americano, con la dinámica del crecimiento americano, si la comparamos con la dinámica del crecimiento mexicano, que ha sido muy bajo. ¿Y quiénes han sido, voy a pasar a rotar la pelota, los losers y los winners en este proceso? Que en todo proceso de integración hay ganadores y perdedores. Usted, Enrique, tendría aproximadamente el mismo balance que Mauricio. Sí, quizá donde se quedó él, lo tomaría ahí, que es por qué se ha separado se ha hecho más grande esta distancia económica entre Estados Unidos y México en lugar de acortarse. Tiene mucho que ver con lo que ha pasado internamente en Estados Unidos y en México en estos años. Yo creo que México no aprovechó las oportunidades que se daban, no se montó realmente en esa locomotora en épocas de crecimiento muy sostenido de Estados Unidos. Al contrario, mientras la locomotora seguía todo, sobre todo con el crecimiento de toda la etapa cibernética, digamos, Silicon Valley, digamos, cuando viene el gran crecimiento de la computación, Estados Unidos crece de manera muy rápida, México no entra ahí. México se queda en una economía más tradicional, con exportaciones más tradicionales, e incluso dependiendo mucho de... Rentista y monopólica también. Bueno, y también dependiendo mucho de los intercambios comerciales intraempresa, la Ford de México con la Ford de Estados Unidos, no empresas mexicanas con consorcios de Estados Unidos o para el consumidor de Estados Unidos. Creo que ahí perdimos una buena oportunidad. Pero también quiere decir que ha habido un decrecimiento del país que no tiene mucho que ver realmente con el comportamiento de la economía de Estados Unidos. Pero los tres países han decrecido, según el Fondo Monetario. En términos relativos, sí. Ahorita en esta fase, 2.3 Canadá, 2.6 Estados Unidos, 7.8 México. Así es, en esta crisis. En esta crisis. En esta crisis, sí. No, esta crisis se cuece aparte, creo que sí, es muy distinta. En la otra tuvimos oportunidades de salida mucho más veloces, precisamente porque los otros dos socios estaban creciendo muy rápido. En este momento no. Digamos, la capacidad o la posibilidad de crecer por la vía exportadora de México, pues es una alternativa muy cerrada o prácticamente cancelada en estos momentos. Y nuestro tipo de exportaciones no contó, porque dice Mauricio, bueno, nosotros somos deficitarios con todas las regiones del mundo en materia de comercio. Un déficit que se va agrandando, no se va achicando. Excepto Estados Unidos. Excepto, pero Estados Unidos, ¿cuáles son? Primero, remesas. Primero, venta de drogas y estupefacientes. La señora Clinton dice que son 27 mil millones de dólares, yo calculo 30. Luego remesas que van bajando, luego venta de hidrocarburos que va bajando, luego maquila. Que también está bajando. Que también está bajando, y luego turismo que también está bajando. Ese es el retrato de una economía primitiva, un país que le vende a Estados Unidos materia prima, trabajo mal pagado en la frontera, de chicas que luego matan y violan, además, perdón, crudo, sí, chapopote, ¿sí? Y estupefacientes. Entonces, se mejoró la estructura productiva de la economía mexicana, esa es mi pregunta, Enrique. No, realmente no, es lo que observamos, ha habido un letargo de la estructura industrial mexicana muy importante, dejamos de invertir en México, en paralelo a suscribir un tratado de libre comercio, debimos de haber metido las inversiones para modernizar el sector industrial y generar áreas como el diseño, donde estamos muy perdidos, muy retrasados, en materia de ciencia y tecnología. No se nos prendió el foco del desarrollo científico y tecnológico, ni de un salto adelante es que tendríamos industrial. Tuvimos que haber acompañado eso, porque si no nos íbamos a quedar efectivamente en el esquema que tú hablas de exportar granos, de exportar mano de obra, la parte más primitiva de la economía. No buscamos la punta económica.
Alejandro, ¿tú lo verías de modo semejante? Bueno, yo creo que el proceso de integración de América del Norte que inaugura el Telecán, la diferencia que tiene con lo anterior es que se trata, digamos, de un proceso que queda estrechísimamente codificado. Lo que había antes era un proceso que más o menos corría libremente y a partir del 94 pues tenemos una codificación muy fuerte. En todo proceso de integración lo que importa es en qué se especializa uno, porque se supone que uno se integra para aprovechar ventajas comparativas. Este es un poco el principio. O para inventarlas también. O para construirlas, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, en los hechos, ¿en qué nos hemos especializado? Pues estamos vendiendo, estamos exportando mano de obra, que es un resultado muy importante. Estamos exportando petróleo, estamos exportando manufacturas con componentes muy altos importados. Entonces, estábamos aspirando a un modelo de industrialización orientado a exportar y hemos acabado con un modelo orientado a importar. El resultado es que no tenemos suficiente empleo, las cadenas productivas están rotas, el petróleo se nos está agotando y tenemos un desbarajuste en las finanzas públicas. Bueno, pues ese es el saldo que yo haría rápidamente. Ahora, no todo, esto hay que decirlo porque si no equivoca uno el asunto, no todo se le puede achacar al Telecán. La desigualdad en este país es una desigualdad que ya Humboldt la registraba. Viene del primer Telecán, el que puso Hernán Cortés. Exactamente. Entonces, algunos problemas Eso fue fast track. no son Enrique. nuevos. No. Síguele. Yo creo que entonces sí tenemos la obligación de un poco separar o intentar analíticamente ver qué es lo que se le puede atribuir al Telecán y qué es lo que no se le puede atribuir al Telecán. Pero en general yo digo que el patrón de especialización que nos asignaron es un patrón profundamente lesivo para la economía. Nos están llamando a otro bloque. Creo que estamos muy bien, con objetividad, sin apasionamiento. Ahí hay una buena pauta. ¿Qué es atribuible al Telecán? Digamos, ¿qué fallas tuvo? ¿Y qué es atribuible a que no hicimos lo que debiéramos hacer? Que ya habló Enrique de eso y también lo aludió Mauricio. Vamos a un segundo bloque.